Los motorizados que están viendo iban rumbo a cometer uno de los actos más crueles del año 2024 en Colombia. Los vemos avanzar por las calles de la población de Aguachica, El Cesar, Colombia, una región muy convulsa por la presencia de grupos irregulares como el ELN, Clan del Golfo y bandas locales. Acá se detienen como si estuvieran recibiendo instrucciones y comprobando la ubicación de sus víctimas. Ya acaban en el trayecto final a pocos metros de su objetivo, que está en la esquina donde se detienen. El parrillero se baja y entra en el restaurante donde almuerza la familia Lora. En toda la esquina se observa al parrillero que se baja de la moto y se dirige hacia el interior del restaurante con total calma. Aquí el atacante entra tranquilamente, se nota que es un profesional y acciona su arma contra los integrantes de la familia. 3 de ellos fallecieron en el acto y otro 2 días después. Los demás comensales huyen despavoridos mientras el forajido escapa en la moto, que posteriormente fue ubicada por las autoridades. Mi nombre es Argenis y en este video trataré de darte todos los pormenores de este lamentable caso. Hermosa familia de evangélicos asesinados en Colombia. El domingo 29 de diciembre de 2024, en horas del mediodía, en el municipio de Aguachica, departamento del Cesar, Colombia, pierden la vida cruelmente mediante 4 integrantes de una misma familia, todos ellos evangélicos, cuando almorzaban en un restaurante luego de una jornada de evangelización. Las víctimas fueron Marlon Yamit Lora, de 43 años de edad y pastor de la iglesia Príncipe de Paz, su esposa Yorley Rincón, de 40, y sus hijos Ángela Lora Rincón, de 24, y Santiago Lora Rincón, de 21. Este último, estudiante de ingeniería de sistemas, logró sobrevivir al ataque y fue llevado a una clínica, pero desde el primer momento se le diagnosticó con daño cerebral y terminó falleciendo el 31 de diciembre de 2024. Esta familia era muy querida y apreciada en el municipio, dada su labor evangélica de muchos años, por lo cual la alcaldía de Aguachica canceló las celebraciones de fin de año y la comunidad, confundida, dio grandes manifestaciones de dolor por lo ocurrido, en especial durante el velorio. Desde un principio el crimen ha estado envuelto en el misterio. Primero se pensó que la familia era víctima de extorsiones, ya que, según la fiscalía, Ángela Lora, hija mayor del pastor, denunció haber recibido llamadas amenazantes presuntamente realizadas desde la cárcel de Convita en el departamento de Boyacá y que al no pagar lo que les solicitaban, los habían dado de baja. Otra hipótesis se orientaba a que los verdugos se habían equivocado confundiendo a la hija del pastor con Zaida Andrea Sánchez Polanco, alias La Diabla, de 27 años, una mujer con antecedentes policiales dedicada a negocios turbios, quien era el verdadero blanco, pero esto es poco creíble ya que no existía parecido entre ellas, por lo que, más adelante, producto de las investigaciones, ambas hipótesis fueron totalmente descartadas por las autoridades. Respecto al hecho, es bueno mencionar que uno de los grupos delictivos de la región, el Clan del Golfo, negó cualquier participación e instó a las autoridades a llegar al fondo del asunto y atrapar y castigar a los culpables. En la zona también opera la guerrilla del ELN y bandas locales, siendo esta la tercera ocasión en que se produce un hecho similar en la que mueren varias personas en 2024. Por parte del Estado se asignaron equipos especiales de investigadores y analistas, los cuales se presentaron en la región para atar todos los cabos y dar con los responsables. Hoy en día, a más de un mes de ocurrido el suceso, en las indagaciones han surgido nuevos elementos reveladores. Por ejemplo, se descubrió que el pastor Lora tenía comunicación constante con Alexander González Pérez, alias El Calvo, un peligroso delincuente, jefe de una banda de narcotraficantes, quien había sido eliminado 2 días antes de la masacre, cuando se encontraba en el Banco Magdalena. Por el momento no se sabe a ciencia cierta cuál era la naturaleza de esas conversaciones, si era un vínculo de amistad, de orientación religiosa o de cualquier otra índole.
pero las autoridades creen que ese nexo entre ambos pudo ser el móvil de los crímenes. Se piensa que quizás una banda rival ejecutó a los Lora al considerarlos rivales por estar en contacto con el Calvo. También, según las investigaciones, se sabe que el Calvo ayudó mucho económicamente a la iglesia dirigida por el pastor, financiando diversas actividades de la congregación. También ha sonado que el delincuente le había confiado dinero y propiedades al pastor, lo cual podría haber creado tensiones entre ellos. El Calvo tenía una relación sentimental con Zaida Andrea Sánchez Polanco, alias La Diabla, ya mencionada, una prestamista de dinero muy peligrosa, quien se encontraba también en el restaurante donde los Lora fueron ultimados. Sin embargo, los detectives al principio pensaron que la presencia de esta dama en el sitio había sido una mera coincidencia y que los malhechores sabían lo que hacían y su objetivo definitivo era enviar a los Lora al otro mundo. Por el momento, los detectives han revisado más de 70 horas de grabación, se han realizado retratos hablados ya que uno de los tipos no hizo mayor esfuerzo por ocultar su rostro, se tienen versiones de testigos, interceptación de llamadas, huellas dactilares y la localización de la motocicleta utilizada. Tantas evidencias de un hecho llevado a cabo en un lugar público a plena luz del día permiten ser optimistas acerca de la resolución de esta abominable acción. Para ayudar a resolver el caso, la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Aguachica han ofrecido una cuantiosa recompensa de 50 millones de pesos, poco menos de $10,000, a quien dé información relevante que permita la identificación y captura de los malhechores. Luego del triste suceso se viralizó un video del pastor donde se le ve hablando de la muerte. Veamos un poco. Aceptar la muerte de ese ser amado, de esa persona cercana, ya no puedes traerla otra vez a la vida. Ya tienes que soltar esas emociones que has ligado con esa persona. Una de las víctimas, Ángela Lora Rincón, de 24 años, hija de la pareja, había cantado en la iglesia de sus padres minutos antes de ser ultimada. Además, trabajaba como comunicadora social en la región y se había graduado en la Universidad Francisco de Paula Santander, en Ocaña. Por su parte, el presidente Petro abogó por que el crimen sea resuelto rápidamente y los culpables paguen con todo el peso de la ley. Zaida Andrea Sánchez Polanco, alias La Diabla. Otra línea de investigación que ha tomado fuerza últimamente es la de que la autora intelectual del hecho sería la pareja del Calvo, La Diabla. Esta mujer fue ultimada y, como mencioné, era una fémina de amplísimos antecedentes policiales y dedicada a múltiples negocios en el bajo mundo. Según el periodista Jacobo Solano, esta desalmada había ordenado la muerte de su pareja el Calvo el día 27 de diciembre y también habría hecho lo mismo con la familia Lora 2 días después. Los motivos: la Diabla se habría enamorado de su guardaespaldas, alias el Gober, y para no tener obstáculos en la consumación de su amor, habría quitado del camino al Calvo. Otra razón era que quería seguir escalando en la organización criminal en la que estaba y su pareja era un impedimento. Luego, dada la amistad entre el Calvo y Lora y de que éste tenía en su poder dinero y bienes del forajido, cuando la mujer se los pidió, el pastor no se los quiso dar. Por esta razón, y porque el religioso estaba haciendo muchas preguntas, la mujer también habría ordenado borrar de este mundo al pastor y su familia. Sin embargo, esa mujer se llevó todo a la tumba, puesto que fue atacada por 2 motorizados, ya capturados, identificado como 2 hermanos venezolanos, quienes a punta de bala la hicieron fallecer en Medellín el 22 de enero de 2025 a las 7:50 de la noche, a las afueras de un hotel, cuando andaba con su hijo de 9 años y descendía de su camioneta. La mujer llevaba varias semanas en esa ciudad y venía huyendo de Aguachica, donde ocurrió el incidente con la familia Lora. Se presume que la fémina fue mandada al otro mundo porque tenía conexiones con el clan del Golfo, el cual se dice le entregó un cargamento de armas y sustancias ilegales, los cuales se extraviaron, siendo este el detonante para que la agrupación ilegal se encargara de ponerla bajo tierra. Hay que aclarar que todas estas son conjeturas, hipótesis y suposiciones que han circulado en los diversos medios de comunicación, puesto que las autoridades guardan un gran hermetismo acerca de los pormenores del caso de la familia Lora. No han sacado comunicados ni transmitido a la colectividad cómo van las investigaciones, por lo cual los medios sacan conclusiones con lo poco que se sabe. Esperemos que más pronto que tarde se haga justicia para las víctimas de este abominable caso
caso y puedan descansar en paz. Cuando se tengan más informaciones, los mantendré al tanto. Recuerden suscribirse, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Hasta el próximo caso.